Para la mesa de cáncer de pulmón tenemos la compañía de nuestro chairman, el doctor Mauricio Lema, que estará acompañado por la presentación de los casos clínicos del doctor Sugasagoitia y estarán discutiendo el doctor Lobaltón, el doctor Brujés y evidentemente el doctor Pasares. Bienvenidos nuevamente y damos inicio a la sesión de cáncer de pulmón. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización tan espectacular que ha tenido el CLOC y por la oportunidad de tener pues estos gigantes presenciales aquí con nosotros. Vamos a tener una sesión de pulmón con cuatro expertos. El doctor Luis Pasares es el jefe del servicio de oncología y de oncología torácica del Hospital 12 de octubre en Madrid y es una autoridad mundial. Es profesor de la Universidad Complutense y va a ser, o ya es, ¿cierto?, el presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Está el doctor John Sugasagoitia. Me cuesta un poquito de trabajo. Es un oncólogo que trabaja en el Hospital 12 de octubre, con quien hemos tenido ya la oportunidad de interactuar en el pasado y tiene unos conceptos supremamente claros y buenos. Él va a presentar los casos que nos van a retar a todos los de acá. Contamos también con el doctor José Fernando Lobatón, que es oncólogo de IMAT en Montería, con un interés especial en toda la oncología y en particular por cáncer de pulmón. Y el doctor Ricardo Brujés, que es oncólogo que trabaja en Bogotá en varias partes en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital Javeriano de San Ignacio y es profesor de la Universidad del Bosque y la Universidad Javeriana. Entonces, bueno, son personas que nos van a aportar mucho y la participación activa del público también es ampliamente esperada. Entonces vamos a arrancar con el primer caso, doctor Sugasagoitia. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos a toda la organización, que creo que está siendo un evento fantástico. Y bueno, nada, queríamos compartir con vosotros, hemos preparado 3 casos clínicos que básicamente reflejan un poco el escenario, sobre todo de la primera línea de cáncer de pulmón, básicamente centrados sobre todo 2 de ellos en la inmunoterapia. Uno va a ser cáncer no microcítico, el otro va a ser cáncer microcítico, donde también la inmunoterapia, como sabéis, se ha instaurado como tratamiento estándar. Y luego, si nos da tiempo, hemos preparado también un tercer caso ya de un escenario distinto, en este caso de una paciente con una alteración oncogénica que recibe terapia dirigida. Los casos están presentados con contexto clínico y además entre medias pues algunas diapositivas de bueno, datos de estudios clínicos. Se puede interrumpir o bueno, podemos hacer un debate directo como hemos hecho con la sesión anterior. Bueno, en este caso, este es un paciente que tiene 60 años, es un paciente bastante fumador. Cuando se presenta en el año 2018, es un paciente que tiene, bueno, con una clínica de tos persistente, pérdida de 4 kilos de peso. Y en este caso, pues bueno, se hace el estudio oportuno que incluye, bueno, un escáner, una resonancia magnética cerebral y se estadifica como un tumor con una masa grande, T4, afectación mediastínica a nivel de N2 y afectación cerebral sobre todo, lo que le condiciona a ser ya estadio 4, además de una metástasis en la adrenal derecha. Esta paciente se tomó una biopsia guiada por TAC y el diagnóstico patológico era de adenocarcinoma y se hizo un test molecular en aquel momento. Veis que estamos en el año 2018, no hacíamos todavía NGS de manera sistemática, pero sí se testaron pues, mutaciones o alteraciones mayores que condicionan tratamientos dirigidos, en este caso EGFR, ALK y ROS1, que fueron todos ellos negativos. Se hizo además test de PDL1 y en este caso pues, el estudio de PDL1 fue negativo. Una pregunta antes de continuar y es, si en este momento ese mismo paciente presentara, ¿se le haría un NGS, pues una perfilación más exhaustiva y fuera de ROS, ALK y GFR, ¿habría alguna otra mutación que condicionaría el manejo en primera línea?
Sí, desde luego hay algunas diapositivas de esto, pero bueno, yo creo que a día de hoy cada vez se están incorporando más alteraciones que predicen sensibilidad a tratamientos dirigidos. Esas 3 eran las principales en el 2018, pero bueno, ahora tenemos BRAF, tenemos RED, ER2, tenemos unas cuantas que probablemente lo que condicionan a esos pacientes es que tienen tratamientos que quizás son mejores que la inmunoterapia en primera línea y por tanto debemos de conocer esa información antes de tomar cualquier decisión, ¿no? La verdad es que, de hecho, a día de hoy, hombre, a todos estos pacientes tenemos la seguridad de que le hacemos siempre un test de TNGS que nos permite saber un poco. Lo ideal es, si es posible, al menos ver los fármacos, las dianas, las aberraciones moleculares de los fármacos que tienen indicación. En Europa tenemos aprobado para EGFR, ALK, y para BRAF, aunque en nuestro país hay problemas con la financiación en concreto de este caso, y ROS. Pero tenemos también ya datos muy sólidos, yo creo, al menos para RED, para casos de NTRK, para casos de RAS están emergiendo cada vez más con mayor relevancia, HER2. O sea que básicamente, y probablemente en el futuro haya otro par de dianas más, NGR1, etc. O sea que yo creo que si tenemos posibilidad, es igual de caro, más o menos, hacer un perfil, como decía antes Eva, ¿no? Es más o menos igual de caro hacer un perfil, aunque sea con un perfil pequeño de 52 genes y tal. Hay que asegurarse que somos capaces de hacer bien las translocaciones, pero yo creo que eso es sería lo ideal si tenemos disponibilidad, que no siempre tenemos disponibilidad, ¿no? Sí, también yo creo que interesante es que es un paciente fumador, hombre, le gustaría uno saber un poco más KRAS 12C, probablemente que sería más probable en el contexto de lo que está pasando con el paciente, ya que tiene ALK, EGFR, ROS1 negativo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que va a ser importante esto que has comentado del KRAS, porque a lo mejor es probablemente de las únicas situaciones en las que a día de hoy, aunque sepamos que tiene una aberración genómica, que a lo mejor a ese paciente iríamos primero a por inmunoterapia. A por quimioinmuno, ¿no? Yo a lo mejor creo que eso lo tocaremos luego. Sí, eso lo tocamos ahora. Bueno, estas son las imágenes del TAC. Aquí nada muy sorprendente. Masa pulmonar, afectación iliomediastínica, como veis aquí. Y también, como veis aquí reflejo, tiene una lesión cerebral que es única. Veis que es una lesión de en torno a, tendrá pues 1,5 cm, una cosa así. Un poco de edema, no mucha. Y bueno, era una lesión asintomática. O sea, esto realmente se detectó como parte de, bueno, de una prueba de screening. Pero bueno, una pregunta. ¿Siempre les hacen, independientemente de síntomas, estudio de sistema nervioso central? A los adenocarcinomas se los hacemos a todos, sí. A los escamosos, bueno, no los tenemos tan estandarizado, pero a los adenocarcinomas a todos, sí, sí. Y bueno, veis ahí también afectación adrenal, si os acordáis. Entonces, bueno, julio del 2018, aquí, pues bueno, a día de hoy disponemos de diferentes opciones de tratamiento. Quimioterapia solo, creo que a día de hoy ninguno consideraría probablemente este tratamiento, pero bueno, en su momento en el año 2018 pues era una opción, ¿no? Existen otras opciones, quimioterapia más bloqueo PD1, quimioterapia más bloqueo PD1 y CTLA4 de curso corto, bloqueo dual PD1 CTLA4 sin quimioterapia. Esas digamos que son las opciones más importantes, y luego está un poco aquí la cuestión de si estos pacientes que tienen enfermedad cerebral sin síntomas deben o no de recibir tratamiento local antes de plantearse un tratamiento médico. Y bueno, en este caso, con este paciente, pues bueno, un poco para contextualizar cuáles son las diferentes opciones, pues esto es un poco lo que estamos discutiendo antes, ¿no? Paciente en este caso no microcítico, en este caso un paciente fumador. Pues bueno, habitualmente nosotros trato de simplificar aquí un poco el algoritmo de decisión terapéutica, que se basa básicamente en lo que hablábamos antes. ¿Qué alteraciones genéticas tiene presente el tumor de este paciente y cuál es el estado de PDL1? Dentro de las alteraciones genómicas, este es un debate ahora pues muy caliente, por decirlo así, en el sentido de que pues bueno, cada vez los pulmones tienen pues ya un número de alteraciones genéticas que ya sabemos que predicen sensibilidad, pero no todas
pueden no predecir sensibilidad a inmunoterapia, y esto es un poco lo importante. Yo en general englobo aquellas alteraciones típicas de pacientes no fumadores, como pueden ser EGFR, ALK, ROS, RET se ha comentado, ER2 creo que se incorporará también un poco a este listado, pues son alteraciones genéticas que predicen sensibilidad a niveles de tirosina quinasa o tratamientos dirigidos, y además sabemos que la inmunoterapia en esos pacientes no les funciona bien, con lo cual es importante conocer esta información antes de plantear un tratamiento médico. Existen otras, como por ejemplo BRAF V600, MET, donde sabemos que tienen fármacos dirigidos, pero tampoco diría yo que tenemos una evidencia sólida para decir que en esos pacientes la inmunoterapia no debe ser un tratamiento de primera elección. Esto es un debate ahora discutido, pero bueno, al menos, como decíamos antes, sí tenemos que conocer estas 3, 4, bueno, pues para tomar una decisión médica, ¿no? Si sabemos, como en este paciente, que es negativo para estas alteraciones, pues bueno, luego miramos PDL1. En altos expresores, básicamente, pueden ir a monoterapia con bloqueo PD1, sobre todo si tienen poca enfermedad o baja carga tumoral. En cambio, aquellos que ya tienen síntomas o enfermedad más rápidamente progresiva, pues básicamente en general no se libran de la quimioterapia o no deberían muchos de ellos, ¿no? Y esto en parte, como veremos ahora, pues es el racional de uno de los tratamientos que propusimos con este paciente, ¿no? Una preguntita, John. En el esquema anterior pones TPS. ¿Qué es lo que más te gusta para poder predecir respuesta o sensibilidad a inmunoterapia? ¿Usas el TPS? ¿Usas el IC? ¿Qué es lo que más te gusta desde el punto de vista clínico y que pueda aplicarse para poder elegir la terapia? He visto que has puesto TPS, pero no sé si... Sí. Bueno, voy a empezar diciendo, igual esto es un poco controvertido. A mí PDL1 no me gusta mucho, ¿vale? Pero la realidad es que es lo que tenemos, ¿no? Y entonces al final lo incorporo en el algoritmo terapéutico porque es lo que hacemos todos y creo que sí que puede ayudar en algunas ocasiones a tomar decisiones, ¿no? Desde luego, pues altos expresores, uno puede plantearse si la monoterapia o no, y eso no lo puede plantear en los bajos expresores, con lo cual algo ayuda, pero creo que no mucho. John, ¿tú tomas en cuenta el TPS en el infiltrado inflamatorio peritumoral para tomar decisiones? ¿O solamente el TPS a nivel de la célula tumoral? Yo creo que lo más robusto es a nivel de la célula tumoral, ¿no? Porque esto es lo que además los patólogos están más entrenados para ver, lo que es más reproducible entre diferentes patólogos. Y yo además creo que PDL1 para célula inmune realmente no es un test que no vale. Y yo creo que eso lo sabemos ya de otros escenarios también. Yo creo que sobre célula inmune no debiéramos de basar decisiones médicas en base a eso, la verdad. En pulmón. En pulmón. En mama de pronto puede ser distinto. Puede ser distinto, pero bueno, eso es un debate Sí. que, o sea, yo creo que a los ojos de un patólogo realmente, pues bueno, la célula inmune es un poco más difícil de cuantificar, ¿no? Pero bueno. Yo estoy de acuerdo con John. O sea, lo que al menos podemos decir es que seguramente las decisiones que, si el patólogo lo mira 3 veces, a lo mejor te induce a 3 diferentes, ¿no? A 3 diferentes decisiones, porque la variabilidad es particularmente grande. Eso está visto en los ensayos que hay, en los estudios, que la variabilidad en el infiltrado inmuno es particularmente relevante. Pero bueno, en cáncer de pulmón tenemos la suerte de que ese debate lo hemos cerrado porque no vale. Bueno. Una pregunta con respecto al brazo de la izquierda, en el TPS más del 50%, dice que si hay baja carga tumoral, entonces de pronto es candidato a monoterapia, y si tiene alta carga tumoral, pues no debería ser candidato. ¿Eso es basado en una percepción o hay alguna evidencia que apoye esa recomendación? Porque tengo entendido que el Keynote 24 incluyó todo tipo de pacientes. Sí, totalmente. Eso es más bien al ojo clínico, ¿no? Lo cual es una herramienta a veces, pues bueno, puede ser un poco engañosa, pero bueno, a día de hoy no tenemos manera de cuantificar esto con marcadores objetivos, entonces lo hacemos básicamente con lo que nos parece un poco a la exploración clínica o a la visión clínica, que qué paciente pues, nos puede progresar antes o qué paciente puede tener enfermedad más agresiva. ¿Y qué es entonces baja carga tumoral en cáncer de pulmón? Bueno, yo un poco para tratar de ser un poco más objetivo con esto, por ejemplo, paciente con metástasis hepáticas, en general sabemos que esos pacientes
tienden a responder algo peor a la inmunoterapia. Yo en esos pacientes en general no les dejaría sin quimioterapia, al menos al principio. Y bueno, luego hay otra serie de parámetros inflamatorios que se pueden medir en la sangre también, pues el LDH, pues el lipid score, este tipo de parámetros a veces pueden ayudar en ese tipo de decisiones. Esa subdivisión del estudio Poseidón de M1A, M1B, M1C para definir de pronto alta carga podría utilizarse. Definir, por ejemplo, enfermedad solo localizada en el tórax como baja carga. O con menos riesgo, por ejemplo, de deterioro sintomático. Sí. Pero el Poseidón se usó tremelimumab, Sí. que es una, es una forma de una aproximarse. droga en busca de enfermedad. O sea, Sí. No, es una forma de aproximarse Sí. a la clasificación. O sea, yo lo que creo que es bueno es que quizás asumir que no hay una clara definición del paciente con enfermedad agresiva versus no agresiva, del paciente que va a monoterapia versus quimioinmuno, dentro del estadio, dentro de los que tienen alta expresión de PD1. Y siempre tienes un poco una evaluación así multiparamétrica que tenemos en cuenta muchas cosas. Si el paciente vemos que ha pasado un mes a un PS2 o a un PS1,9, para poder ponérselo, pues probablemente queremos darle un tratamiento, vemos que es una enfermedad agresiva, pues le daremos quimioinmuno. Para que no llegue a 4.8. Claro, si no hace falta que tenga mucha carga tumoral, o sea que es una manera de definir. Si está muy sintomático y necesita una respuesta rápida, desde luego la LDH, el lipid y tal. Pero luego hay otros factores que yo creo que son irrelevantes, ¿no? Si tiene un PDL1 del 90%, no es lo mismo que si lo tiene del 50%. Pero tampoco es lo mismo, por ejemplo, yo creo, si es una mujer a que si es un varón. Con independencia de, desde luego, como sea no fumador, pues no sé si tienes no fumador y varón, perdón, y mujer, y una expresión de PDL1 del 50%, sí, aunque no tenga una muy alta carga tumoral, a lo mejor uno no lo da. O sea que yo creo que son bastantes factores. Yo creo que lo del género es una cosa que a mí me gusta siempre atraer aquí. Yo creo que los datos son bastante robustos, que las mujeres con inmunoterapia sola, el beneficio no es muy bueno. Y ya ahí, vamos, es bastante consistente. Si os veis el último estudio del Cemiplimab, es particularmente notorio, pero en los metaanálisis, como single agent, o sea que hay que ser particularmente, una otra manera de verlo es, ser particularmente cauto en una mujer con una expresión mayor del 50%, estar muy seguro que tiene todo a su favor para inmunoterapia sola, para monoterapia a la mínima, considerar quimioinmuno, yo creo. O sea, no hay equidad de género en inmunoterapia. Bien. Bueno, de hecho, tú sabes que hay una inequidad con la inmunoterapia a favor de la mujer. Porque tú te miras, no solo de la mujer, todos los seres vivos del género femenino tienen claramente una mejor inmunidad innata y adquirida, tienen mucha mejor respuesta a las vacunas. De hecho, las pacientes con HIV tienen mucha menos carga viral y tienen un mejor pronóstico que los varones. La respuesta a cualquier vacuna es siempre mejor. Las enfermedades autoinmunes son todas de ellas. Sin embargo, la respuesta a la inmunoterapia sola, probablemente por esto, es mucho menor, ¿no? Entonces, esto tampoco es tan cierto en otras enfermedades, no está tan claro. En el melanoma, por ejemplo, yo creo que los datos no son tan robustos. Muy bien. Bueno, entonces, con este paciente, estamos en agosto del 2018, pues bueno, lo que hicimos fue lo siguiente, se hizo un tratamiento local con radiocirugía de la lesión cerebral que tenía y se incluyó en el estudio 9LA, que, pues bueno, si recordáis, es un estudio que comparaba un curso corto de quimioterapia, 2 ciclos, seguido de una combinación de bloqueo dual con nivolumab más ipilimumab y el brazo control era quimioterapia solo. El racional estaba un poco en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que hay pacientes que necesitan de la quimioterapia para que asista en las fases iniciales de la respuesta, pero que quizá no necesitan tanta quimioterapia a largo plazo y sí se pueden beneficiar de los beneficios a largo plazo que tiene el bloqueo inmune, en este caso bloqueo dual. Y bueno, pues a este paciente le tocó la rama experimental y recibió carboplatino, pemetrexed y nivolumab más ipilimumab. Alcanzó una respuesta parcial de la enfermedad después de 2 ciclos y en las fases iniciales del tratamiento, pues este paciente no experimentó toxicidad, básicamente una toxicidad leve derivada sobre todo de la quimioterapia.
neutropenia de grado 1. Tenía una sola lesión en el sistema nervioso central. Tenía una, sí. Y no era sintomático. Hubiéramos podido esperar para no... Pero para entrar en el 9A tenía que haber tenido radioterapia como criterio de inclusión. Controlada. Sí. Pero por fuera del estudio, ¿le hubieras dado la oportunidad de no irradiarlo? Yo fuera del estudio no lo hubiera irradiado, la verdad. Incluso teniendo más lesiones, si no son sintomáticas, en general, bueno, yo no lo hubiera irradiado. Sí. Yo hago una pregunta, si fuera hoy, existe también una versión, el 227, en donde le dan lo mismo menos la neutropenia, sin la quimioterapia. ¿Habría alguna razón para elegir? Nosotros no lo tenemos disponible en Colombia, pues no tenemos el 227, pero si fuera posible, ¿se podría esperar, anticipar una respuesta análoga o realmente hay algún diferencial por esos 2 ciclos de quimioterapia? Bueno, del 227 lo que sí tenemos es seguimiento un poco más a largo plazo, luego lo pondré para un poco contextualizar. Pero bueno, un poco la discusión es un poco la que estamos haciendo antes, ¿no? De pacientes que igual necesitan 2 ciclos iniciales de quimioterapia, no tanto porque pensemos que la quimioterapia a largo plazo va a hacer su efecto, pero sí porque igual tienen volumen de enfermedad importante que necesite un par de ciclos al principio y que luego le dejemos la inmunoterapia para que actúe más a largo plazo. ¿Y ese paciente hubiera sido ese? En este paciente en concreto, con una carga tumoral que aparentemente no es particularmente alta, yo un nivolumab y ipilimumab solo me hubiera sentido cómodo de ponérselo también. Vamos, yo creo que esto así hablando especulativo. El problema que tenemos es que no somos capaces de saber qué pacientes les hace falta los 2 ciclos o no. Ese es el problema esencial. Sabemos que si damos ipi-nivo, el 40% progresa en 3 meses. Okay. Y que la supervivencia en los primeros meses es peor que con quimio solo. Si le damos 9LA, sabemos que al año hay una diferencia de 16% a favor del 9LA. O sea que yo estaría tentado a darle siempre 2 ciclos de quimio, pero pongo aquí un problema, que no tenemos datos a largo plazo del 9LA, que sí los tenemos muy buenos del 227 y no los tenemos ahora mismo del 9LA. Me gustaría volver un segundo a una discusión, porque yo creo que esto es controversial, ¿no? Que es el de a un paciente con una lesión cerebral asintomática, si le debemos de irradiar o no. La pregunta es en el mismo sentido, porque si está pensando usar solo inmuno y no irradiarla, suena ya demasiado forzado, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo con usted, doctor Pasares, que si se va con el 9LA y no irradiarla, pero realmente ahí, a pesar de que no hay alta carga tumoral, sí necesita respuesta. Y eventualmente, aunque es otra controversia, sí eventualmente debería recibir un poco más de quimio, aunque el 9LA fue hecho solamente así con 2 ciclos. ¿Qué opina usted ahí? Bueno, yo creo 2 cosas. La primera, respecto a la radioterapia, la mayor parte de los estudios con inmunoterapia, los pacientes con metástasis cerebrales son irradiados, porque lo exige el criterio de inclusión. Sí. Por lo cual realmente tenemos muy pocos datos de cuántos pacientes hubieran ido bien con radio solar. No solo eso, sino que sabemos que los pacientes que reciben inmunoterapia van mejor si han recibido radioterapia previa. Probablemente funciona como una vacuna autóloga por el fomento de la presentación antigénica inicial. O sea que yo tengo una tendencia a pensar en este sentido un poco diferente, que es que, bueno, no pasa nada porque el paciente esté asintomático. Yo creo que un paciente como este, una radioterapia estereotáxica o una cirugía en una zona silente, pero sobre todo radioterapia estereotáxica, que sería mi elección, creo que no tiene mucho efecto secundario. Probablemente me ayude con el efecto de la quimio. Es lo que yo pienso con la inmunoterapia en una enfermedad difícil. Pero entiendo que es especulativo. El único dato que hay de inmuno sola, ¿no? Yo creo que no ha sido tratado es el del estudio este de... El de Andrés Nadal, sí, ¿no? En este caso, que las opciones que tendríamos, pues, la opción del 9LA, pero también, por ejemplo, el paciente sería candidato para el Keynote 189. Los criterios ya clínicos, porque obviamente no tenemos estudios de cabeza a cabeza para decantarnos cuál sería la mejor. Pero, por ejemplo, entre los dos, uno es que hay beneficio en los PL1 negativos, que tenga metástasis cerebral. Si este paciente no fuera fumador
implicaría en algo la decisión de qué esquema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 189 los que son no fumadores, las hace ratios de 0,3, o sea, se benefician, pero en el 9LA los no fumadores las hace ratios de 1,1. Pensaría que, aunque obviamente es un análisis de su grupo no preplaneado, eso implicaría algo del punto de vista clínico, que es algo práctico que tenemos. El antecedente de tabaquismo, al decantarnos entre las dos opciones, si eso hubiera pesado al momento de decidir si este paciente no hubiera fumado nunca. Sí, y eso en nuestra población, por lo menos acá en la costa, es bastante prevalente y yo lo uso como para tomar mis decisiones. Que el paciente no fume es adeno no fumador negativo para mutaciones, eso lo vemos con relativa frecuencia. Entonces, ¿ustedes cómo lo abordarían? Porque también todas las decisiones y todas las alternativas estarían Sí. sobre la mesa. Yo ahí lo que tiendo a pensar en general, bueno, lo primero es que si veo a un paciente que no ha fumado nunca, intentaría profundizar un poco en pensar que igual las alteraciones que yo he podido analizar, pues no, igual esas son negativas, pero puede haber otras. Luego, en segundo punto es que en general los pacientes no fumadores se benefician en términos relativos algo menos que los pacientes fumadores a lo que es la inmunoterapia en general, hablando de bloqueo PD1. En este caso, un paciente no fumador, pues igual no insistiría quizás en hacer bloqueo dual, pues precisamente porque tiendo a pensar que esos pacientes se benefician en general un poco menos de la inmunoterapia con bloqueos de punto de control en general. Con lo cual igual me decantaría por hacer algo pues tipo quimioterapia más anti-PD1 y profundizar un poco más en lo que es el análisis molecular mientras vamos tratando al paciente, ¿no? Y otra opción que no se ha considerado es la posibilidad de quimioterapia más anti-PDL1 o anti-PD1 más antiangiogénico, un Empower 150, sí, considerando que tiene metástasis cerebrales, que el bevacizumab es como pues, amigo del cerebro. Sí, desde luego, esa es una de las... Que Roche tiene que vender cosas. En el listado de posibilidades, efectivamente, como habéis visto, está ahí. Nosotros en España, por ejemplo, eso habitualmente no usamos ese esquema de tratamiento y por eso, pues bueno, en general no lo usamos, pero bueno, sí, efectivamente es una opción que... Es un poco más tóxico, ¿no? El HR del estudio comparativamente, por ejemplo, con lo que tiene el Keynote 024, el Keynote 024, perdón, el Keynote 189 es menor. Yo no vería cuál podría ser el beneficio realmente en términos prácticos. Un esquema más tóxico es un esquema que comparativamente en los HRs no es mejor. Por lo menos las tasas de respuesta globales del Empower globales son un poco mayores, sería lo único, son 60, 65, los demás están alrededor de un 40. No sé, un paciente con mucha carga tumoral, con un índice de respuesta, de pronto sería como decantarse porque tenga un poco más de respuesta. Pero metodológicamente son de estudios distintos, entonces sí, hacer esa comparación entre estudios tiene algunos visos pues, de peligro. Sí, nosotros la verdad es que utilizamos, ya con quimioterapia utilizábamos menos carbotaxol-beva que platino PB3, y a lo mejor eso. Luego, como se comenta, la hazard ratio en ese estudio globalmente era de 0,8. El 0,57, el 0,89 tienen más en el rango de 0,6, lo cual nos parecía... Hombre, hay que reconocer que ahora hemos visto el estudio asiático, en el que combina, en este caso con Nivo, un esquema de carbotaxol-beva, sí, y que tiene bueno, de hecho, y muchos de aquellos pacientes eran no fumadores. Hombre, lo que habéis comentado aquí, yo, por ejemplo, si tengo un paciente que es no fumador y me sale negativo, yo creo que antes de irme a ninguna otra cosa, le repetiría la prueba genómica. La prueba genómica, sobre todo, aunque sea una biopsia líquida. En nuestro país, si un paciente es no fumador con adenocarcinoma, el 75% tienen aberraciones genómicas accionables. Estoy seguro que aquí es todavía mayor, porque también las tasas de EGFR ALK son mayores. O sea que probablemente ese paciente, si no ha fumado, tiene un 90% de tener algo. Y lo que sí hemos visto en nuestro medio es que si un paciente es EGFR negativo, le hacemos una biopsia en tejido, no tiene una aberración genómica, incluso haciendo NGS, si hacemos una biopsia líquida, en más del 10% detectamos una aberración genómica. O sea que por encima de tal, o sea que yo creo que eso sí que es una lectura bastante importante, ¿eh? Bueno, esto ya lo hemos repasado, con lo cual, bueno, me lo voy a saltar.
Entonces, pues nada, este paciente hizo 2 ciclos y ya veis aquí, pues bueno, hay una respuesta parcial que es una buena respuesta parcial y el paciente no hizo prácticamente toxicidad en estas primeras fases iniciales. Después de 4 ciclos, veis ahí que la respuesta se mantiene y estamos ya en diciembre del 2018. Esto también lo voy a pasar rápido, pero bueno, es un poco por repasar el estudio CheckMate 9LA. Primera línea, positivo para todos los objetivos, incluyendo supervivencia global. Recordar que es un estudio que englobaba las 2 histologías. Veis aquí que por histología las hazard ratios son comparables. 0,62 para tumores escamosos, 0,69 para histología no escamosa. Y veis aquí que, bueno, en términos de por análisis de PDL1, también beneficio robusto, PDL1 más del 1%, tanto supervivencia global, PFS, durabilidad de la respuesta, y también beneficio importante en los PDL1 negativos, población que en general, pues bueno, siempre cuesta tener resultados pues bueno, positivos un poco más a largo plazo, ¿no? Y veis aquí, pues sobre todo la gráfica de la derecha, durabilidad de la respuesta muy marcada en estos pacientes que recibían solo quimioterapia, veis que al año, pues bueno, básicamente gran parte de ellos habían progresado, ¿no? En cambio, en aquellos que recibieron la rama experimental, pues bueno, hay buen aplanamiento de la curva en esta población, como veis aquí. Aquí nuevamente, PDL1 negativos por histología, pues bueno, vemos resultados comparables tanto para la histología no escamosa como para la histología escamosa en términos de PFS. Y bueno, este paciente, si recordáis, efectivamente tenía enfermedad cerebral y si hay algún subanálisis que se presentó recientemente, donde en aquellos pacientes que tenían enfermedad cerebral al diagnóstico, pues también obtienen un beneficio muy sólido con este esquema de tratamiento, hazard ratio 0,43, comparativamente con aquellos que no tenían metástasis cerebrales, pues incluso parecía algo mayor. Análisis por subgrupos, que bueno, vamos, que básicamente mi conclusión es que se benefician por igual tanto los pacientes que tienen metástasis cerebrales al principio como los que no, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos antes. Este estudio, las diapositivas que os he mostrado, tienen seguimiento a 2 años. Entonces, el CheckMate 9LA, un poco lo que comentaba Mauricio antes, pues bueno, el 227 tiene ya seguimiento a 4 años. A mí también me parece que son estudios que tienen similitudes, en el sentido de que el 227 no llevaba nada de quimio en su rama experimental, el 9LA llevaba poca quimioterapia, 2 ciclos. Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre un poco a largo plazo, pero bueno, al menos el 227 es un poco un estudio donde, bueno, quizás marcó un poco el benchmark para fijarnos un poco en por dónde debe ir un 9LA, ¿no? Y veis aquí, pues a largo plazo, más o menos un 30% de pacientes están vivos en ambas histologías. Esto ocurre también en aquellos que tienen PDL1 negativo, veis aquí. Incluso en la histología escamosa, más del 20% están libres, vamos, están vivos a 4 años. Y lo que posiblemente también es muy importante, fijarse en los datos de PFS. Un poco, quizás con algunos de estos pacientes podemos estar curándolos. Para estar curado, un paciente debe estar libre de progresión. Y hay unos cuantos pacientes, un número que no es desdeñable de pacientes, que a 4 años están libres de progresión. Y veis ahí en la rama de PDL1 positivo, pues del torno al 14%, 15%, y lo mismo ocurre en los PDL1 negativos. Pacientes que algunos de ellos incluso llevan periodos de tratamiento, periodos libres de tratamiento de más de 2 años y mantienen respuesta duradera, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió con este paciente? Bueno, yo hago pues una pregunta. Nosotros aquí tenemos muchas personas que usan el Keynote 189 más o menos como el default, ¿cierto? ¿Cómo compara el 9LA en los no escamosos en cuanto a supervivencia global en general, ¿cierto? Con respecto al 189, es una comparación entre 2 estudios que yo acabo de amonestar que no se hace. Pero digamos, ¿cómo lo percibe? La segunda pregunta es, pues hay 14% de supervivencia a largo plazo en el 227, pero también hay 14% de supervivencia a largo plazo en los estudios de segunda y tercera línea de nivolumab. O sea que realmente parece ser que hay 14% de pacientes que están condenados a responder a inmunoterapia, no importa si la recibes al inicio o si la recibes después. Pues esa es como mi pregunta. Realmente no es una afirmación, es una pregunta. ¿Hay algo ahí intrínseco o es simple y llanamente que el número dio igual en ambos seguimientos?
Sí, bueno, con respecto a la primera, vamos a ver, yo creo que si uno mira los datos, realmente diferencias muy grandes entre los dos estudios no hay, ¿no? Yo creo que eso más o menos, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Sí creo que, bueno, al final disponer de diferentes opciones de tratamiento es bueno siempre para los pacientes, para los médicos, que uno puede decidir entre lo que tiene disponible para tratar. Y lo que creo que puede ofrecer el bloqueo dual con respecto al bloqueo PD1 solo, quizás es un poco beneficio que pueda tener el CTLA4 un poco más a largo plazo, tal y como se ha visto quizás en otros tumores, melanoma, cáncer renal. Por eso ponía el JECMI 227 un poco para fijarnos un poco en ese seguimiento a largo plazo. Como decía Luis antes, el 9LA pues habrá que ver un poco qué ocurre con los datos de seguimiento, pero bueno, yo quizás diría que ahí puede estar un poco la diferencia. Claro, un poco el reto está en que uno eso lo sabe cuando ha seguido los pacientes 5 años, no antes de empezar el tratamiento. Y claro, y no tenemos biomarcador para CTLA4, entonces, pues bueno, aquí cada uno tendrá un poco que con su experiencia decidir qué esquema de tratamiento utilizar. Pero yo sí creo que puede haber algunos pacientes donde el bloqueo dual puede serles de utilidad. Yo estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que el 189 y el 407 son esquemas muy buenos y, de hecho, muchos de los pacientes, si no la mayoría de estos subgrupos, lo reciben, ¿no? Sin embargo, yo creo que si tengo que decir qué paciente se puede beneficiar del bloqueo dual en base a esa hipótesis de la memoria inmune a largo plazo por el bloqueo de CTLA4, como decía John, aunque sea across studies, si tú miras en los CTL1 negativos, en los PD1 negativos con quimioinmuno, en el 187, en el 189, en el 407 y tal, la PFS a 3 años raramente excede los PD1 negativos el 4%. O sea que esto es un dato, y esta es la realidad. Y aquí quizás sea algo mayor y tal. Entonces, si un paciente tiene 50 años, lo pongo como un extremo, ¿no? Y no tiene tanto interés en apostar por algo menos de efecto secundario, ni por apostar por aumentar 3 o 6 meses la supervivencia, sino por tener un 20%, un 10% de posibilidades de estar vivo a los 5 años, yo sería el paciente que creo que merece particularmente la pena, ¿no? Y eso fue lo que tenemos de 227. Desafortunadamente, la razón más grande para utilizar el bloqueo dual es los datos a largo plazo, que por ahora en el 9LA no los tenemos, como decía yo, tan claros, porque el seguimiento es menor. Y yo creo que por eso será muy importante ver qué es lo que pasa. Yo estoy seguro que las respuestas debidas a la quimio, o creo, anticipo, no van a ser de tan buena duración, de tan buena calidad como las respuestas debidas en verdad al bloqueo dual, ¿no? Por eso yo creo que la curva va bajante. Pero bueno, será importante ver qué pasa con esos pacientes, que es difícil hacer ese distingo. O sea que al final pues tenemos muchas opciones y yo creo que es bueno esto discutirlo con el paciente, que si tiene 85 años y tal igual, a lo mejor seremos menos proclives, pero con un paciente que pueda acceder a este tratamiento joven y que quiera apostar por la supervivencia a largo plazo, yo creo que sería el que lo consideraría. Sinceramente, en los PDL1 elevados, yo creo que los datos ahí no son muy robustos, ¿no? para hacerlo. Dual. Por eso. O sea, PDL1 negativo, escamoso, eso serían, ¿no?, los pacientes. Antes de continuar con la pregunta de Carlos Vargas, vamos a preguntarle al público. ¿Quién de ustedes hubiera utilizado Keynote 189 de entrada en este paciente? Levanten la mano, por favor. ¿Quién de ustedes hubiera utilizado el bloqueo dual junto con quimioterapia? Y los otros no tratan los pacientes. No, en pulmón. O sea, no en pulmón. fue 30%. Sí. También está el 227. 15% y También ¿qué más? está ¿Qué Está más lo del queda? Empower 150. Bueno, ¿quién hubiera usado Empower 150? O sea, 2%. Entonces, los demás para cuidado paliativo exclusivo, ¿cierto? Muy bien. Ok. Carlos. No, pues estoy de acuerdo con el doctor Pasares, pero no se supone un paciente como este, 50 años, fumador, una cerebral, asintomático, PL1 de 0, ¿sí? ¿No es el paciente ideal para el 9LA? Sí, sí, O sea, si no es ese, ¿cuál? yo lo digo totalmente. Exacto, casos, exactamente. Si creemos que esto vale para algo, este es el paciente. Sí, yo creo que la alternativa sería el 227 con radio. Es que la data más buena del 227 es en PL1 negativo.
Lo que pasa es que es un análisis no preplaneado, ¿sí? Sí. Y probablemente por eso no tiene la indicación y la aprobación, pero la data más buena del 227 es en PDL1 negativo. Y como decía el doctor Pazares, pues en donde uno ve que hay mucho beneficio en supervivencia global es en escamos celulares y sobre todo en escamos celulares PDL1 negativo. Pero la data en escamos celulares que son PDL1 positivos también es muy buena. O sea, la data a largo plazo del 227 en escamos celulares PDL1 por encima del 1% también es muy buena en HR en el seguimiento a 4 años. Entonces, me parece a mí que es una buena terapia tanto en escamos, ¿sí? Más en escamos PDL1 negativos, ¿sí? Pero en adenocarcinomas, por ejemplo, que son PDL1 negativos, también es una buena opción. O sea que el ipilimumab es un inductor de PDL1 funcional. Pues no sabemos muy bien cómo actúa, pero eventualmente en esos pacientes que tienen PDL1 negativo mejora la respuesta a la inmunoterapia. No sabemos muy bien, ¿no? Pero los datos clínicos tienen a veces que a lo mejor algo funciona. Y, hombre, y luego tenemos eso, lo que pasa en otras enfermedades donde eso es cierto. Pero yo creo que, siendo sincero, es importante entender que en gran medida aquí estamos especulando, porque, claro, como decía desde el principio, no hay datos robustos. Entonces, nosotros tenemos que al final tomar una decisión y estas consideraciones tienen sentido. Y yo creo que está muy bien aquí, en la medida de lo posible, darle al paciente, sobre todo, si hay coste de duración de tratamiento, de toxicidad, en casos toxicidad financiera y tal, pues hay que comentarlo con él, ¿no? Y con eso tomar la decisión global. Adelante. Muy bien. Bueno, entonces con este paciente, pues nada, ocurrió lo siguiente. Más o menos, como a los 6-7 meses, en febrero del 19, pues desarrolló toxicidad inmunomediada, diarrea grado 2 y una nefritis, sobre todo era lo que destacaba. El paciente estaba bien, pero bueno, sí que tenía una creatinina de 3 y además, pues bueno, tenía diarrea, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el paciente ingresó un poco para control hidroelectrolítico, se empezaron corticoides, lo estándar que hacemos para eventos adversos inmunomediados, y se paró la inmunoterapia en este caso. Bueno, esto es una pregunta que podemos lanzar al público, claro, o podemos seguir, pero bueno, hay una proporción de pacientes que tienen que parar el tratamiento por eventos inmunomediados, ¿no? Y bueno, pues más o menos pongo ahí una serie de proporciones, pues bueno, 40, 30, 20, ¿cuántos son, no? Bueno, podemos hacer la pregunta, ¿cierto? Por favor, levanten la mano los que tienen la respuesta correcta. Ok, bueno, vista que sí, todos estamos más o menos similar, proceda. Bueno, un poco para contextualizar esto. Obviamente, los eventos adversos típicos de la quimio pues aparecían más en la rama que lleva más quimio, que es la rama control. Esto quedó claro en el estudio, ¿no? Los eventos adversos inmunomediados, pues efectivamente aparecían en la rama de nivo-IPI, eventos adversos que por otro lado no fueron, bueno, nada sorprendente, pero bueno, está bien conocer un poco estas proporciones. Y a mí me parece que conocer numéricamente este dato pues siempre es bueno, también un poco pues lo que estábamos discutiendo antes, vamos a ofrecerle al paciente esta opción terapéutica y pues bueno, está bien que sepamos que hay una proporción que está en torno al 15-20% que van a desarrollar eventos adversos inmunomediados que obligarán a parar el tratamiento. ¿Esto impacta negativamente en la supervivencia de ese paciente? Pues yo creo que es no. La respuesta es no. ¿Y en este paciente qué ocurrió? Pues bueno, efectivamente se paró el tratamiento y por la propia biología de la enfermedad probablemente, pues realmente progresó al año más o menos o al año y medio y pues bueno, progresó de una manera ciertamente agresiva, metástasis pleurales, derrame pleural, afectación ósea, veis aquí, bueno, una enfermedad que ya alcanzó una rapidez de progresión notable después del año más o menos, ¿no? O sea, probablemente para la mayoría de los pacientes, un poco por la costumbre y la facilidad a estos casos de adenocarcinoma, uno tendería a hacer la quimio inmuno haciendo mantenimiento con quimio. Yo soy muy fan de hacer quimioterapia de mantenimiento en cáncer de pulmón porque creo que crecimos con esa estrategia, ¿no? Y el pemetrexed me gusta mucho. ¿Tú crees que tal vez este paciente manteniendo el pemetrexed hubiese tenido una PFS un poquito mejor? O tal vez no. O sea, estamos elucubrando, pero a la hora de escoger en la práctica clínica habitual este tipo de cosas,
tiende a tener cierta importancia. Sí, no, la pregunta es muy relevante. La verdad es que, hombre, no lo sé, ¿no? Yo tendería a pensar que no. O sea, a mí también me gusta el pemetrexed, pero no estoy seguro de que sea un tratamiento transformador para todos los casos y que si uno lo para durante unos meses va a condicionar pues la historia natural de esa enfermedad. Yo pensaría que no. O como mucho pensaría que igual podríamos haber aguantado la enfermedad pues 2 o 3 meses más. Algo así, ¿no? Pero no pensaría yo que hubiéramos cambiado la historia natural de este tumor, de este paciente, solo por esto, ¿no? La data del Keynote 189 en PL1 negativo en PFS no es muy buena tampoco. Entonces, eventualmente, probablemente el impacto en mantenimiento de pemetrexed en PL1 negativo no es tan significativo. Por lo menos lo que dice la data del Keynote 189. Sí, yo creo que realmente esto refleja las dos cosas, ¿no? Probablemente el impacto en supervivencia a largo plazo va a ser pequeño, lo que puede es mantener unos meses más, que es lo que sabemos que hace el pemetrexed, ¿no? Que era lo que le pedíamos a la quimio clásica en este contexto, ¿no? Yo creo que, bueno, yo durante la pandemia, ¿no? Que algunos pacientes le hemos suspendido el pemetrexed, yo esto ya no va en la especulación, ya digo en la percepción más subjetiva. Yo he tenido la sensación de que algunos pacientes que le hemos quitado el pemetrexed han progresado antes, ¿no? En el 189 y tal. O sea, que tengo la sensación de que si les doy el 189 intento que hagan el pemetrexed pembro, la verdad. Yo creo, como dice él, que a este paciente, vamos, un poco de quimio no lo hubiera parado esta progresión explosiva, ¿no? Pero bueno, se tolera bien y más. Una pregunta ahí es el uso perenne, eterno del ipilimumab en este esquema, que es cada 6 semanas, más o menos sí o no, sin ningún antecedente oncológico pues, conocido. ¿Aporta eso algo o simplemente lo debemos hacer porque así fue hecho el estudio? Yo creo que, vamos, la pregunta es muy buena, pero la razón... No, bueno, sí, damos 2 años porque obviamente a BMS no te va a decir va a probar 2 ciclos. Prueba 2 años y luego ya descalaremos. En el mejor... O sea, pero no hay otra razón más que el primer estudio se hizo con 2 años. Esa es la razón. Discutíamos esta mañana hablar de dar un poco lo de la mediana del estudio. La mediana del estudio fueron 7. Entonces, 7 aplicaciones de ipilimumab. Y castigar a los que responden. Ya, pero realmente... no hay data de que eventualmente más de eso te pueda dar más. Yo creo que el problema es que el beneficio mayor lo lleva un 20% de los pacientes. Y no tenemos la seguridad de que esos sean los que han recibido solo 7 ciclos y 2 los que si han recibido menos es por toxicidad. Entonces, a mí me resulta, realmente, creo que tenemos que responder esa pregunta y la manera de responderlo es haciendo ensayos probablemente más académicos, de escalada, ¿no? Y yo creo que sería muy razonable. Eso es lo suyo. El doctor Velasco y unos cuantos hemos probado varias veces que en nuestro país nos dieran un estudio de esos de escalada y lo que nos han dado es como un mazo en la cabeza. Los incentivos no están alineados. Muy bien. Muy bien, bueno, yo creo que podemos ir pasando esto. Esto fue la evolución posterior, que bueno, la enfermedad adquirió una agresividad importante en las últimas fases y bueno, recibió 2 líneas consecutivas de quimioterapia y bueno, el paciente falleció finalmente. ¿Y el eufemismo es exitus en España? ¿Cómo? Sí, ok. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el eufemismo? Exitus. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Si el paciente no recibió eventualmente antiangiogénico en la primera línea, ¿a qué pacientes lo consideran en una segunda línea? ¿Y qué agente, beva, nintedanib, ramucirumab? Porque pues obviamente el taxano sí es estándar. No veo quién pregunta, pero... Yo. Ah, vale, perdona. Sí. Nosotros, yo creo que en España está aprobado en segunda línea, o sea, en segunda línea son de estas cosas, ya sabes. Bevacizumab en teoría no está aprobado en segunda línea. Ramucirumab no está aprobado en Europa. No está aprobado y no está financiado. Nintedanib está aprobado en no escamosos y tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada de esto. Nosotros en el hospital con frecuencia utilizamos en segunda o tercera línea en pacientes que no han recibido antes taxol semanal y beva, el esquema francés, que tenemos datos robustos de fase, bueno, no muy robustos, pero vamos, de fase 2,
que probablemente se tolere mejor y probablemente sea algo mejor. Y desde luego la experiencia clínica nos lo dice, que es un esquema que se tolera muy bien y que no es peor que Taxotere, que tampoco es muy difícil ser peor que Taxotere, vamos. ¿Qué tal si tuviera una G2S de Carras en este momento? ¿Hubiera uno considerado el uso de un sotorasib o un análogo? Sí, sí, desde luego, ¿no? O sea que sí. Otra ventaja con respecto a lo que mostró el doctor con el 9LA es que, aunque con el 189 no hay estudios cabeza a cabeza, parece ser muy similares, pero también es mirar las posibilidades que tenemos limitadas a la terapia postprogresión. Entonces, cuando uno empieza con un 9LA, pues incluso en el estudio, como un 30% de los pacientes al momento de la progresión reciben una bupleta con platino, lo cual con el 189 pues generalmente no lo hacemos. Entonces nos da con más posibilidades de terapia postprogresión a lo limitado que tenemos, porque en muchos centros de nosotros no tenemos estudios clínicos. Entonces, tuvimos la opción de una bupleta con platino, luego incluso utilizar taxano como docetaxel. Si empezamos con el 189, pues obviamente lo que nos tocaría irnos ya directamente al docetaxel. Entonces también una cosa que de pronto nos ayuda al momento de decidir, pensar en qué vamos a hacer al momento de la progresión. Pero ¿cómo el 9LA permitiría el reuso de platino? No, discutíamos esta mañana y si un paciente recibió una dupleta con platinos y estuvo con Nivo-IPI y fue de esos pacientes que respondieron un tiempo largo y después progresan, si uno puede reexponerlo nuevamente, darle dupleta y mantener la inmunoterapia. Pues uno puede, pero la pregunta es ¿cómo se sustenta? Y en el estudio, en el 9LA, el 30%, 25% de los pacientes, el retratamiento es una dupleta de platino. Pues o sea, hay la evidencia clínica. Yo creo que lo hacemos pues, por este aforismo básico de que en todas las enfermedades, cuando el periodo libre de quimioterapia es largo, y más si la exposición ha sido menor y no ha habido progresión durante el tratamiento ni en los meses inmediatos, pero datos robustos no hay, ¿no? Se lo hacemos incluso con la inmunoterapia. ¿Cuándo hacemos rechallenge? Pues cuando ha habido alguna vez, ¿no? Pacientes que han hecho periodos muy largos son los que más se benefician. Muy bien. La misma pregunta, o sea, en este caso, que un tiempo de control largo, en la segunda se va por la dupleta con platino o el paclitaxel beva, que es el que más usamos acá, o se le va con la dupleta con platino más beva. En general, yo creo que en la mayor parte de los pacientes, si tiene un periodo libre de enfermedad, o sea, de platino, póngase muy alto, que yo podría cifrar, por ejemplo, en más de un año, ¿no? O sea, que ha tenido un buen periodo libre de enfermedad y pues a lo mejor a mí me parece que podría tener sentido. Al contrario, cuando es más pequeño, pues yo me iría directamente a Taxol beva o algo así, ¿no? Pero ya digo, es una división que marcamos nosotros el horizonte un poco arbitrariamente. Bueno, ahora cambiamos de tercio, vamos a células pequeñas. Eso es. Entonces, bueno, enfermedad diferente, el paciente en este caso, bueno, se presenta de una manera parecida, 63 años, fumador también con una alta carga tabáquica. Este paciente tenía algo de antecedentes de cardiopatía isquémica, una fibrilación auricular que estaba anticoagulado, pero por lo demás estaba bien. Y en febrero consultó en un hospital cercano a Madrid por tos y un dolor que tenía en la columna cervical. Por lo demás, el hombre se encontraba bastante bien. Se hizo un estudio con TAC, resonancia magnética, tenía una masa de 9 centímetros para iliar derecha con glomerado mediastínico y había afectación ósea a nivel cervical por metástasis. En este caso se hizo una broncoscopia, tiene una lesión endobronquial, se tomó una biopsia, en este caso es efectivamente carcinoma de células pequeñas. Bueno, aquí no disponemos de mucha información molecular, lo único que adicionalmente tenía una alta actividad proliferativa, pero bueno, básicamente nada más que recalcar en este sentido, ¿no? Aquí tenéis, esto es, insisto, febrero del 2018, típica presentación de carcinoma microcítico, enfermedad iliomediastínica, no particularmente voluminosa, diría yo, pero bueno, sí que pues, lo típico de los microcíticos. La enfermedad ósea no lo pongo aquí, pero sí también destaco que había una dudosa lesión adrenal izquierda, como veis ahí, que no era particularmente significativa a nivel radiológico, pero bueno, será importante de cara a la evolución posterior. Entonces, bueno... ¿Hay algún rol de hacer NGS
o algún estudio molecular específico en cáncer de células pequeñas hoy en día? Yo diría que hoy en día el papel es, pues no existe papel realmente para la NGS en microcítico, ¿no? Destaca un poco que estos tumores tienen mutaciones en genes no quinasa, por decirlo así, sobre todo genes supresores que no predicen sensibilidad a tratamientos dirigidos, al menos a día de hoy, como dices tú. Veremos un poco en el futuro si lo habrá en el futuro, ¿no? Hay algunos que tienen una expresión de ese MYC que eventualmente pueden ir mejor con inhibidores de aurora quinasa. Sí. Y hay unos que tienen mutaciones de Chalfen-11 que eventualmente pueden ir mejor en la combinación de temozolomida más inhibidores de PPAR. Pero todo eso está en estudio, eso no hay una terapia clara. O sea que pero en todo caso eso sería estudiar el perfil de expresión, o sea, el transcriptoma, más que aberraciones genómicas puntuales. Sí, es más la transcriptómica. De hecho, bueno, yo creo que ya en muchos sitios intentamos ahora clasificar transcriptómicamente a estos pacientes, si no haciendo un transcriptoma, haciendo al menos los por inmunohistoquímica, los marcadores de los 4 subgrupos, bueno, al menos los reguladores maestros de estos 4 subgrupos, pero la verdad que por ahora mismo, no hay mucha base de conocimiento para hacerlo, ¿no? De hecho, se puede hacer inmunohistoquímica. Se puede hacer inmunohistoquímica para saber si hay daño de la helicasa. Pero realmente, bueno, no está muy demostrada la utilidad. Por otro lado, tampoco está muy demostrada que lo que tenemos ahora, los marcadores de inmunohistoquímica, pues sobre todo para algunos subgrupos, sean realmente muy buenas maneras de determinar el subgrupo transcriptómico, ¿no? Esa determinación de transcriptómica que se utilizó después en el IMpower 133 para seleccionar el subgrupo inflamado, que eventualmente tenía más expresión de interferón gamma, que pues fue el subgrupo que mejor respondió. ¿Ustedes lo están utilizando? ¿Hay alguna aplicabilidad práctica? No, yo creo que no. Bueno, probablemente lo vayas a comentar tú, ¿no? Ahora... creo que no, o sea que yo creo que está bien. Bueno, yo creo que, o sea, realmente eso es que hay 4 subgrupos transcriptómicos que están definidos, que la definición no es siempre la misma exactamente. De hecho, el 4.º grupo está más que puesto en duda. De hecho, recientemente un subanálisis de las muestras del estudio de atezolizumab dio lugar a la aparición de un nuevo 4.º subgrupo, que no era el mismo que el de antes, y que está definido por 2 cosas. 1, porque no es ninguno de los otros 3, y 2, porque si tú lo miras, tiene un fenotipo más inflamado, más expresión de genes típicamente de activación, bueno, interferón gamma dependiente, etcétera, etcétera, de activación linfocítica. Esos pacientes parece que se benefician más de la inmunoterapia en un análisis de subgrupo de un pequeño grupo de pacientes en este estudio. Hay que confirmarlo, de hecho, se está confirmando en otros estudios, pero a día de hoy yo creo que no. Si a mí me informan de que mi paciente tiene ese otro subgrupo, no dejaría de darle inmunoterapia. O sea, a día de hoy todavía no está. Respecto al análisis genómico, quizás la única cosa es que si yo un día tengo un paciente que es no fumador y tengo posibilidad de hacer el análisis genómico, se lo haría. No vaya a ser que se haya equivocado el patólogo. Segundo, no vaya a ser algo que ha estado descrito alguna vez, que es un EGFR mutado que ya se presenta con la transformación a microcítico. Eso es, que ya alguna vez esto, vamos, ya hay casos descritos y tal. O sea, que sería la única situación en la que yo veo consentido, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, este paciente, estamos en el 2018, se estaba desarrollando el estudio Caspian, y que, como sabéis, pues es un estudio que comparaba quimioterapia basada en carboplatino topósido o en su rama experimental, carboplatino topósido y durvalumab, que fue efectivamente lo que le tocó a este paciente. La pregunta es, ¿qué importancia tiene la expresión de PL1 para ingresar en este tipo de estudios? Pues no tiene ninguna, porque de hecho no era un criterio para entrar. Eso se analizó de manera retrospectiva y bueno, como sabéis, el PDL1, a diferencia del no microcítico, es anecdótico la expresión en los microcíticos y además no ayuda para nada a predecir la respuesta, ¿no? O sea que... Doy disculpas. Entonces, bueno, 2 ciclos respondió, como la mayor parte de los tumores de células pequeñas,
algo de neutropenia, pero que lo llevó bien. Y después de 4 ciclos, pues empezó su tratamiento de mantenimiento con durvalumab en situaciones de remisión parcial. Bueno, aquí veis las imágenes, buena respuesta, le queda enfermedad residual prácticamente ahí en el nódulo pulmonar que veis ahí, en el lóbulo inferior derecho, y la enfermedad mediastínica había respondido bien también, incluida la enfermedad ósea. Y bueno, pongo aquí algunas preguntas que seguramente ya iban a salir, pero bueno, ya me voy adelantando. Entonces, una de las cuestiones que se nos presenta a día de hoy es de si estos pacientes deben o no recibir radioterapia holocraneal profiláctica, ¿no? Que era un estándar o que consideramos como estándar en la era preinmuno, y pues esto a día de hoy está bastante más cuestionado, ¿no? De hecho, no se contemplaba en la rama de durvalumab en el estudio Caspian, y no sabemos realmente en este contexto qué está aportando en la era ya de la inmunoterapia. Además, hay algunos estudios clínicos más recientes donde hacer un screening de vigilancia con resonancia magnética cerebral pues no era diferente de hacer radioterapia holocraneal profiláctica en estos pacientes. Yo ¿no? creo que es más aceptado en enfermedad limitada que en enfermedad extendida. O sea, en enfermedad extendida es más bien controversial. O sea, queda como a criterio de qué posibilidad tiene uno realmente de hacerle vigilancia al paciente. Que pues realmente el impacto en supervivencia no está claro y lo que impacta es en progresión en el sistema nervioso central. Sí, y en los dos estudios, por ejemplo, en el Caspian se permitía solamente en la rama de quimio y solamente el 10%, el 8% lo hicieron. Y en el Yatezo se permitía en los dos, pero solamente el 10% lo hicieron. O sea que en práctica real muy poca gente lo hace. Y pues con el estudio japonés, que ya fue mucho más estricto porque el periodo que era el de ORTC que mostró beneficio en realidad, ese estudio cuando se ve el análisis, ese estudio, los pacientes no tenían una imagen cerebral de base. Entonces, ¿cuántos pacientes ya tenían metástasis a los que hicieron teoría radioterapia profiláctica? Y este estudio japonés, que es mucho más estricto en los criterios, pues demostró que no hay beneficio. Bueno, y ahora al público, que tenemos paciente con carcinoma de estadio extendido, de células pequeñas, se le dio tratamiento con quimioterapia más durvalumab o un anti-PDL1 y se obtuvo que no hay progresión de la enfermedad o hay respuesta. ¿Qué porcentaje o pues, quiénes de ustedes le darían radioterapia holocraniana profiláctica? Uno, valiente, 2, 3. Yo tengo una, castellano. Yo tengo una pregunta. Yo también, pues quiero agregar que yo pertenezco a ese grupo porque yo no tengo la certidumbre que se me vayan a hacer la resonancia magnética de cráneo con la frecuencia que yo me sentiría cómodo con el paciente. Porque hay veces en que mis pacientes toman decisiones que están en contra de mi voluntad. De hecho, te voy a decir, Mauricio, yo creo que ahora es particularmente importante no hacer... sí. La razón es la siguiente. En la enfermedad extendida tenía poca toxicidad porque el paciente no le dábamos tiempo. La supervivencia a los 2 años era del 5%. La supervivencia a 5 años no existía. Hoy en día sabemos que, pues mira, el 18% de los pacientes están vivos a 3 años. O sea que si los irradias ya tenemos riesgo de ver ahí deterioro cognitivo. Pero la dosis de radioterapia holocefálica no es particularmente... Hay menos riesgo neurocognitivo, pero hay daño neurocognitivo. Y aparte hoy en día, las técnicas de radioterapia han mejorado mucho, entonces nos da mayor protección del hipocampo. Entonces, la dosis es baja, son 2500 centigrados, y lo hacemos con IMRT, y eso nos ha demostrado de que al hacer mejor protección del hipocampo, hay mejor, disminuye mucho el deterioro cognitivo. Entonces, o sea que, yo creo que pensando en la toxicidad, se ha mejorado mucho eso hoy en día. Sí, o sea que lo que demuestra es que tiene menos toxicidad que el fraccionamiento estándar, no que no tenga toxicidad. Y estos pacientes que son los que tienen riesgo de que realmente sufran ese deterioro. Yo creo que en ausencia de más datos que lo apoyen, como se decía aquí, en estos estudios esencialmente el número de pacientes que hicieron radioterapia craneal profiláctica fue una minoría. Nada, un 8%. No es estándar. Y si disminuye el riesgo neurocognitivo, pero no lo quita. O sea, los pacientes sí lo pueden tener a largo plazo. Y la idea grande en esos pacientes que van a quedar largos supervivientes, que no sabemos quiénes son, es que tengan deterioro neurocognitivo. Eso es. Una pregunta para el grupo de valientes. Entonces, ¿le van a dar radioterapia?
suspendo la inmunoterapia, cuánto tiempo la suspendo, no la suspendo, la concomitancia, ¿qué me agrega? Yo soy moderador. Pero yo, pues, digamos que en calidad de también asistente, yo no la suspendería. Yo continuaría junto con la radioterapia. Hombre, yo la verdad que un fármaco que tiene una vida media de 3 semanas, no tiene sentido suspenderla, porque tiene suficiente cantidad que si hubiera interacción, y no se ha visto que haya interacción, Sí. o sea que yo ya he puesto, si me pongo a darla, la daría sin problema, ¿no? Sí. Ok, una preguntita. Este caso es un microcítico relativamente atípico, no tiene mucha carga, no está así muy... tras respuesta, ¿buscarían alguna excusa para hacer radioterapia sabiendo que después de esto no hay nada? Radioterapia al tórax. Radioterapia en tórax es esto, ¿no? A lo que quieran. ¿Radioterapia en tórax? Sí, que esta es la pregunta que yo planteaba ahora. Ok. ¿No? ¿Te refieres un poco a eso? Radioterapia en tórax. Pero lo que pasa es que la radioterapia en tórax tiene solamente un estudio, que es un estudio muy viejo pre-inmunoterapia, en donde digamos que el beneficio que se buscaba en ese estudio era la supervivencia libre de progresión, que en el primer año no se cumple, y en el segundo año se cumple solamente en el 13% de los pacientes. Entonces, y digamos que la condición para dar radioterapia en tórax era que solamente quedara enfermedad en el tórax. Sí, yo creo que ese estudio y en su análisis o de estudio, otros estudios retrospectivos, todos concluyen que si algún paciente se beneficia, sería ese pequeño porcentaje que ha hecho muy buena respuesta y que le queda una enfermedad residual, no en 5 sitios del tórax, sino en un sitio del tórax que lo puedes irradiar sin mayor problema. Y hombre, a mí me parece razonable. Cada vez la enfermedad oligometastática o oligoresidual tendemos a tratar de consolidarla. O sea que a mí eso me parece como más lógica. Pero eso seguro que son entre el 5 y el 10% de los pacientes, no más. Es raro que ya se presenten así. Pero ¿sabes qué, Ray? En ese estudio les daban, si no estoy mal, les daban 30 grays en fraccionamientos de 10, o sea que es una dosis muy alta. O sea, si uno tiene una gran carga de enfermedad mediastinal o una enfermedad central, me parece a mí que eso puede ser muy tóxico. Yo estoy de acuerdo que si queda enfermedad limitada en el tórax en un solo sitio, que probablemente no lo puedo tratar, probablemente sí, pero en un paciente donde no le pueda generar morbilidad, yo no estoy muy seguro que eso sea... Y el problema es que los dos estudios de inmuno, el de Ateso y de Darba, era criterio de exclusión a hacer radioterapia torácica. Entonces no sabemos el beneficio, el impacto en la era de la inmunoterapia, si eso en realidad va a impactar positivamente o no. Pues sí, realmente la razón para la exclusión es porque en aquellos momentos no teníamos datos robustos de que se pudieran dar a la vez y no querían arriesgar un poco la evolución de un ensayo de fase 3 en base a eso. Pero yo creo que a día de hoy dar radioterapia y más 30 grays concomitante con inmunoterapia, yo creo que no tenemos mucho problema en general, ¿no? Salvo que sea un paciente con una capacidad funcional muy limitada. Y una gran enfermedad mediastinal. Pero igual en ese estudio el dato de supervivencia global era 8 meses, o sea que incluso si está inmuno más quimio nos da 12, 13 meses sin la radio, ¿qué nos va a aportar la radio adicional? Pero de eso hay estudios en curso, ¿no? Sí. Muy bien, queda cosa juzgada la radioterapia. Sigamos. Bueno, muy bien, pues nada, este paciente estuvo en respuesta sostenido durante un año. Al año hizo una cosa que efectivamente tampoco es muy habitual de ver en los microcíticos, que es enfermedad oligoprogresiva. Pero veréis que pues bueno, este paciente mantenía enfermedad pulmonar y ósea en remisión y había progresión a nivel suprarrenal, que si os acordáis ya en el TAC inicial se intuía algo y en este paciente pues bueno, había un nódulo ya de 3 centímetros, captado en PET y que además había... bueno, había crecido evolutivamente, ¿no? El paciente a todo esto estaba sin síntomas y no había tampoco hecho ningún evento adverso relacionado con el tratamiento. Esa es la lesión que veis que tiene, bueno, es una lesión que no es muy grande, pero bueno, evolutivamente había crecido, ¿no? Y como veis aquí, pues el resto de la enfermedad veis que está bastante bien a nivel pulmonar y el hueso también estaba bastante bien controlado. Bueno, lo que hablábamos antes, hay un buen número de pacientes que en este caso justo está a los 12 meses, pero bueno, hay como de un 15% de pacientes que están
Estos son gráficas de PFS, pero bueno, el número de pacientes que ya vemos largos supervivientes con este tratamiento sigue siendo minoritario, pero es una proporción que con quimioterapia solo prácticamente no existe, como veis en la curva roja, ¿no? Eso no lo veía uno nunca. Claro, eso es. Entonces, bueno, aquí se nos ofrecieron con este paciente pues, diferentes posibilidades de tratamiento. Retratar con platino topósido es una opción bueno, considerada estándar, que se hace de manera bastante habitual, sobre todo si la progresión ha ocurrido más allá de los 6 meses. Topotecan, que es u otros agentes quimioterápicos, también podría ser otra opción. Y existen otros fármacos que bueno, se están incorporando más recientemente, como es la lurbinectedina. No la tenemos disponible en España, pero bueno, la FDA lo ha aprobado y es un tratamiento que sabemos que es activo en microcítico. ¿Qué haría el público antes de que Ray pregunte? En este caso en específico, la posibilidad de que era una oligoprocesión hacer una terapia local y seguir. Claro, no la he incluido ahí pero podría haberla incluido, la verdad. O sea, yo no sería la típica cosa que nos plantearíamos quizá en un tumor de células pequeñas, pero igual precisamente bueno, el hecho de que incorporemos ahora la inmunoterapia ha cambiado o puede haber cambiado cómo se comportan estos tumores en algunos pacientes y en este caso puede ser uno de ellos. Y yo quizás esa cuarta opción también, ¿por qué no? Se podría plantear, ¿no? Aunque quede fuera un poco de lo que hacemos habitualmente, pero para eso tratamos a los pacientes, también para hacer ese tipo de cosas. ¿Quiénes de ustedes hubieran dado una nueva exposición a platino? Okay. ¿Y quiénes le hubieran dado topotecan? ¿Quiénes lo mandarían a los Estados Unidos para recibir lurbinectedina? La pregunta iba en el sentido de lo que mencionaba el doctor Lobatón, continuar el Durva de mantenimiento y hacer la radioterapia sobre la enfermedad oligoprogresora con mucho cuidado. Sí, yo lo hubiera hecho. O sea, yo creo que es una opción muy planteable. Y off-label. Antes de pensar en tratamientos de segunda línea, siendo una historia tan inusual en esta patología, sí, no era prudente plantearse que fuera otra cosa diferente a actividad del una biopsia, por pulmón. ejemplo. Sí, la verdad es que desde luego que sí. O sea que ahora mirándolo para atrás, pues igual tomar una biopsia de esa lesión igual hubiera sido también de utilidad. Hombre, es verdad que cuando uno tiene un microcítico, ¿no? Pues hombre, habitualmente cuando ocurre esto lo más normal es lo más normal. Y en base a eso tomamos la decisión. Pero yo creo que en un paciente que efectivamente, como dices, da perfectamente la oportunidad de hacer un diagnóstico con tiempo porque el resto de la enfermedad estaba bien, pues igual posiblemente hubiera sido lo más apropiado, sí. Sigamos que ya sí nos está empezando a premiar el tiempo. Venga. Bueno, yo creo que esto, mantener durvalumab, creo que lo hemos comentado, está fuera de tal, pero creo que en algún momento se podría haber planteado. Retratamiento, hay un estudio fase 3, básicamente hecho en Francia, donde tiene un beneficio importante en PFS, no tiene beneficio en supervivencia global. Había bastante crossover, pero bueno, es verdad que hay un estudio fase 3 que sí lo soporta. Y bueno, lo que sí es también importante recordar es que responden, pero responden bastante, o sea, el tiempo de respuesta es menor en la recaída, ¿no? Y esto sí que es importante también tenerlo en cuenta. Además, platino topósido, pues bueno, los pacientes lo llevan, algunos de ellos, regular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede seleccionar sobre todo pacientes ECOG 0, que hicieron buena respuesta, creo que bueno, pues puede tener sentido, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Evidentemente hicimos retratamiento con platino topósido por 6 tratamientos, respuesta parcial, pero le duró menos. Le duró menos y volvió a progresar a nivel adrenal nuevamente y, pues bueno, después de esta progresión adrenal, nosotros le incluimos en un protocolo de ensayo clínico que tenemos abierto en el hospital, que incluye lurbinectedina y en este caso es una combinación de lurbinectedina más irinotecan, en un contexto de estudio de fase 1 y pues bueno, ahí le incluimos a este paciente en este estudio y a día de hoy que estamos pues ya en el 2022, pues bueno, no he puesto mucho más de la historia, pero bueno, os puedo decir que el paciente está vivo y está bien, está en tratamiento y no era un microcítico. No hay éxitos. No, pero sí, no, esto es importante, o sea, sí que es un microcítico, eso es lo sabemos seguro. Hay microcíticos que ya son así, no son muchos, pero
pero son así y esto es importante también. Una pregunta, John, bueno, o comentario, como lo quieras ver, ¿no? Pero en estos pacientes que empiezan a meterse en ese grupo de pacientes largos supervivientes, largos respondedores, como le quieras llamar, te abre ya la puerta a pensar en algún procedimiento ya incluso mínimamente invasivo. Sí, ¿no? o quirúrgico o tal, ¿no dices? O una SBRT, sí, ¿no? Sí, o sea que yo creo que antes éramos muy burros con el microcítico porque la enfermedad te obligaba a ser así, no le hemos trasplantado los microcíticos porque pensamos que con la quimio a dosis altísimas íbamos a cambiarle, ¿no? Pero yo creo que nos está enseñando un poco esto, que es otro el camino, ¿no? Y probablemente haya que buscar... Sí. Lo sacarían del estudio. No me refería al estudio, me refería a la situación del paciente. Sí, es lo que comentábamos antes, que ahora pues igual la inmunoterapia puede haber cambiado cómo se comporta esta enfermedad en algunos pacientes y cosas que antes no hacíamos, pues efectivamente yo creo que ahora no se puede plantear hacer, ¿no? Aparte que yo creo que, como dice el doctor, debemos abrir un poquito más a la confianza de la radioterapia. ¿En qué sentido? De que ha mejorado mucho las técnicas. De hecho, hoy en día hacemos radioterapia con función de imágenes con PET y eso nos da muchísima precisión a la hora de hacer el tratamiento. Entonces eso nos da también tranquilidad a todos de que hacemos algo más localizado con mucho menos efectos secundarios. Entonces hoy en día poder fusionar un PET con la tomosimulación de nosotros, fusionar resonancia con la tomosimulación, nos da mucha seguridad al momento de tratar al paciente y tranquilidad a ustedes como oncólogos de que no le vamos a dejar a un paciente peor, digamos, en la condición de que pueda estar. Tengo la sospecha que hay un radioterapeuta enmascarado. Raimundo. Resección total de la lesión en la suprarrenal. ¿Por qué no? Yo creo que, o sea, te da un diagnóstico. Bueno, si había una duda de si eso, lo que se comentaba antes, ¿no? ¿Puede ser eso otra cosa? Pues no lo sé. Igual en este paciente, pues es una cirugía que no ofrece mucha morbimortalidad y por tanto yo creo que sí, sería una cosa que se puede haber planteado, sí. Muy bien. Hemos dilapidado buen tiempo en células pequeñas. Vamos a proceder con el siguiente caso. Sí, yo creo que esto ya lo hemos comentado, o sea que, bueno, básicamente eso es. Tenemos un caso que yo creo que lo va a presentar, ¿no? Sí, yo creo que lo tengo yo, ¿no? Si me pone el primer caso, sí. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 15 minutos, pero nosotros somos latinoamericanos. O sea, que hay veces que no son relativos. Les voy a, o sea, realmente teníamos ahí un par de casos. Hay un caso que les voy a exponer que realmente es un paciente que... Doctor, ¿sí? Marcelo Rego tiene una pregunta. Lo que pasa es que mi visión no es suficiente. No me permite. Adelante. Solo en el caso anterior, una pregunta. El PET en el tumor residual, ¿cómo está? ¿Cómo están haciendo ustedes la interpretación del seguimiento de esa imagen? O sea, progresó en un sitio, pero la respuesta tumoral en el tumor residual o persistente, por lo que era parcial, ¿qué han visto ustedes en la experiencia en este escenario? Porque yo creo que allí es donde tenemos dificultades, o personalmente he tenido en la interpretación de la imagen de seguimiento cuando difieren en el residuo tumoral y aparecen nuevas lesiones. Sí, en este caso en concreto se hizo un PET en la primera recaída un poco para confirmar aquello de la adrenal y efectivamente vimos que la adrenal era el único foco donde captaba, las otras lesiones residuales captaban mínimamente, pues no sé, no recuerdo bien, igual un sub de 3 o algo así, pero sí nos sirvió un poco en aquel momento para saber que el foco de la enfermedad era este. Igual pudiera haber sido una herramienta para lo que se comentaba antes, si el único foco de actividad es este, pues igual hubiera sido una razón de más peso también para hacer terapia local, ¿no? Y ahí pues veo que puede ser esto una herramienta que se puede usar para este tipo de situaciones. Pues les voy a contar un caso que es una paciente que yo empecé a ver hace como algo más de 10 años cuando estaba trabajando en Sevilla. Realmente esta es una paciente que tenía como 38 años en aquel momento, era sevillana, era una arquitecta, perdón, una ingeniera que había fumado levemente, que cuando vino a nosotros pues ya 20 años se fumaba. Había fumado por de los 15 a los 27 años, que había empezado a tener su primer hijo. La verdad es que la mujer,
cuando empezó con esta historia, fue un día con su marido a la Clínica Universitaria de Navarra. El marido era un ejecutivo de una empresa y le hacían un chequeo una vez al año. Entonces va a la clínica, le hace un chequeo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no te haces tu chequeo? Y se hace el chequeo asintomática y sale con un diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón, que de hecho tenía una metástasis cerebral asintomática, y el tumor era, como veréis en la siguiente, era un tumor que era EGFR negativo. Una masa pulmonar, 5 centímetros, tronco de arteria pulmonar, y era EGFR negativo. Bueno, este paciente la trataron, de hecho, de una manera un poco atípica, creo yo, inicialmente, y de hecho le dan platino, tratamiento con, realmente le dieron carboplatino, Taxol, radioterapia torácica y radioterapia pulmonar y cerebral, y luego el paciente siguió con carbopemetrexed post tratamiento, y de pronto un día llega a nuestro hospital con la enfermedad controlada por si le podíamos poner tratamiento de pemetrexed para no tener que ir a 600, 800 kilómetros cada 3 semanas. Y así fue como yo conocí a la paciente en ese momento. De la paciente la vemos y está bien, le seguimos el pemetrexed durante ese tiempo, pero en un determinado momento la paciente progresa. O sea, tenemos una paciente de 38, 40 años en ese momento, poco fumadora, que le habían hecho unas mutaciones de GFR que eran negativas, y mi pregunta es, ¿qué haríais en este momento? Tenía una recidiva de su enfermedad mediastínica, no era muy voluminosa. ¿Qué haríais con esta paciente? Había hecho carboplatino taxol radioterapia y carboplatino pemetrexed y pemetrexed de mantenimiento. Pero era ALK mutada, ¿cierto? ¿Cómo? Era ALK mutada. No lo sabían, ¿no? No se sabía en ese momento. Estoy contando la historia un poco para atrás. Estoy contando la historia porque en ese momento realmente... ¿Qué año fue la recaída? Esto fue en 2011 o 2012. No. Fue cuando llegó a nosotros. 2012. No había ningún MAB en ese No había, no. Entonces, el paciente lo que le hicimos fue, bueno, hay tiempo para taxotere, vamos a intentar hacer una biopsia mediastínica. Porque solo se le había hecho GFR y ahí ya teníamos dudas, ya teníamos datos que si la paciente tuviera una afectación por ALK, que por otro lado era una paciente joven, con poco fumadora, con metástasis cerebrales de inicio, nos parecía que podía tener el perfil y tal. Lo comento porque lo que me dijeron mis cirujanos torácicos en ese momento fue, oye, yo acabo de llegar hacía poco a Sevilla y me dice, ¿y tú tienes típicamente a los pacientes que están en progresión, les pellizcas el tumor del mediastino? Y yo, bueno, tuvimos la suerte de que el paciente al final... ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue de que no, lo que me gustaba era tener el diagnóstico. La realidad es que al final conseguimos que le hicieran, después de un poco de pelea, que le hicieran la biopsia mediastínica y afortunadamente tenía un reordenamiento de ALK. O sea que el bottom line es que yo creo que cuando no hay otra cosa que perder, más vale una vez colorado que ciento amarillo. Este paciente no le habían hecho el ALK al diagnóstico, probablemente porque no sacaron tumor suficiente. Yo creo que más vale meter al paciente de quirófano. Una mediastinoscopia es un procedimiento muy simple y tal. Hoy en día podríamos hacer desde luego una biopsia líquida, a lo mejor antes, en aquel momento no, pero yo creo que esto es una parte importante, sobre todo que hay una cierta congruencia clínica, ¿no? Como esto demográfica, una paciente joven, poco fumadora, metástasis cerebrales. La cosa es que les cuento el resto de la historia porque a esta paciente, como tenía una mutación de ALK, le empezamos tratamiento, bueno, dejo la historia, le empezamos con tratamiento con crizotinib y dése cuenta que, para hacerle la historia corta, la paciente ha ido respondiendo a crizotinib y ha seguido progresiones que en el fondo han descrito lo que es la historia natural del tratamiento de la enfermedad ALK hasta el día de hoy. Cuando empezó a progresar, teníamos ceritinib en un ensayo, le dimos ceritinib. Cuando empezó a progresar, tuvimos alectinib y le dimos en ese momento. Desafortunadamente,
la paciente en una de las progresiones hizo una metástasis intramedular que la dejó parapléjica, a pesar de que la irradiamos y tal, bueno, hizo alectinib, tercera línea, y finalmente acabó haciendo una metástasis ovárica y diseminación peritoneal, y a la paciente le dimos finalmente lorlatinib, y 10 años más tarde he vuelto a ver a la paciente. Viva, pues. Viva. Le dan radioterapia y la paciente continúa con lorlatinib por radioterapia un tiempo, y 10 años más tarde la paciente progresa y viene a nosotros. La pregunta es, ¿qué haríamos ahora en este momento? ¿Qué haríamos una paciente que ha recibido quimioterapia, lorlatinib, todo esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer con ella? O sea, ya en este momento progresó al lorlatinib. Al lorlatinib. Esto es 2021 o 2020, no, 2021. A mí se me hubiera muerto desde el 2016. La realidad es que le hicimos, cuando le hicieron la cirugía por la reciba ovárica y peritoneal, se le hizo una biopsia, se le hizo una NGS que fue negativa, y la verdad es que nosotros le hicimos una nueva biopsia en la que no vimos que tuviera ninguna otra aberración genómica nueva en este momento. ¿Y una mutación de resensibilidad, por ejemplo? De resensibilidad, no, de resistencia, sí. O darle otra vez crisotinib. Crisotinib, sí. Arrancar a ver si de pronto por ejemplo, algún segmento de la 98 imaginación responde. Porque a veces, ¿no?, cuando uno ve en los ensayos que un paciente ha vivido 10 años, realmente no ha vivido 10 años por un tratamiento. Ha vivido 10 años por 7 tratamientos. Esto es lo que pasa con los cánceres metastáticos, que parece que en un ensayo tenemos una cola de pacientes que viven, pero esos pacientes habitualmente no suele ser por un fármaco solo. Lo digo que es por el efecto acumulativo de múltiples tratamientos y tal, o sea que es bastante importante perseverar. Esta paciente realmente lo hemos metido en un nuevo ensayo clínico, aquí os pongo la historia, bueno, le hemos metido un ensayo clínico con un anticuerpo, con un antibody drug conjugate. Doctor, una pregunta, ¿y no era, por ejemplo, esta paciente candidata, no sé, el estado funcional, por ejemplo, para un IMpower 150, retratarla siendo ALK positiva con quimio más beba y antes? Bueno, la realidad es que tiene un estado regular. Bueno, eso es la verdad. O sea, es una mujer que es, date cuenta, está parapléjica. Tiene parapléjica, tiene una vejiga neurógena con infecciones de repetición, las que entra con frecuencia séptica en el hospital. Bueno, a lo mejor no sería, yo creo, el paciente. Pero una paciente con mejor estado funcional sería una opción. Pero probablemente si no hubiéramos tenido una oportunidad de un tratamiento para esta paciente en ensayo, hubiéramos intentado algo. No sé si algo con 4 fármacos, a lo mejor algo un poco más suave, yo que hubiera sido más favorable en esta paciente, ¿no? La realidad es que la metimos en este ensayo que tiene un ensayo en concreto, uno de los ensayos con este antibody drug conjugate contra TROP2 tiene una de las ramas o una corte que es cualquier paciente con aberraciones genómicas que dictan adición oncogénica que han progresado a los inhibidores de tirosina quinasa y ya no tienen fármaco. Y les pongo este ejemplo porque ahí hemos metido pacientes con diferentes tipos de aberraciones genómicas, a EGFR, tal, etcétera, y desde luego la tasa de respuesta es apreciable. Respuestas que obviamente no duran para toda la vida, ni mucho menos, pero es que este es un ejemplo de una paciente, ¿no?, que progresa, le damos eritrocinib, progresa, le damos ceritinib, alectinib, lorlatinib, o sea, que se ha ido beneficiando del tratamiento incremental. A esta paciente... Responder la pemetrexed. Responder mucho tiempo sin quimio, pemetrexed. Bueno, esta sería otra opción. Pensamos en estos pacientes... Ya recibió pemetrexed. Ella recibió pemetrexed hace mucho tiempo, pero que yo creo que a esta paciente todavía le quedan... O sea, todavía le van a quedar posibilidades y el retratamiento con pemetrexed es una oportunidad 10 años más tarde. Pero no solo ese, que yo qué sé, pues Taxol bevacizumab a lo mejor es otra alternativa. Gencitabina. O sea, que esta paciente que ha ido respondiendo a muchas cosas
probablemente no vayamos a tirar la toalla, ¿no? ¿En este estudio tienen que tener sobreexpresión de TROP2? No. No. Realmente casi todos los cánceres de pulmón tienen expresión de TROP2, pero no se pide como criterio de entrada. Una pregunta, ¿el TROP2 qué es? Es una proteína de la superficie de la célula. El efecto, que no tiene muy hecho efecto biológico en concreto en esta enfermedad. No se sabe Sí, qué sí, hace. yo creo que se sabe, yo no me lo sé ahora mismo, no me acuerdo, a lo mejor alguno lo sabéis, para qué vale el TROP2. Pero si se trata, responde. No pasa nada. O sea, lo que desde luego responden y hay muchos ensayos en muchas otras enfermedades, ¿no? Incluyendo en cáncer de mama, triple negativo, Vejiga. tumores de vejiga, tumores ginecológicos, o sea que, hombre, en gran medida por la plataforma que tiene en concreto Daiichi con Deruxtecan, pero el fármaco o digamos la proteína tiene una expresión bastante universal. O sea que es una cosa... Sé que es más en células tumorales. En el tumor. Sí. Es bastante universal en tumores. Esa es la verdad. Y en cáncer de pulmón particularmente. Luis, yo tenía una pregunta con respecto un poco a los tratamientos anteriores, ¿eh? O sea, ya sí un poco en general. Para la enfermedad ALK positiva, ¿cuánto crees que ayuda, por ejemplo, incidir excesivamente en NGS cuando van progresando los diferentes inhibidores o hacer análisis de plasma para elegir un inhibidor u otro? Porque, por ejemplo, para esta paciente eso no dictó una secuencia, ¿no? Se han ido utilizando diferentes en función de la disponibilidad que ha habido y tampoco ha sido una herramienta clave para la historia de esta paciente. No sé, así en general... Hombre, yo creo que a día de hoy, si tienes posibilidad de hacer una NGS, probablemente te ayude un poco. Es decir, que si tiene una mutación, no sé, que es una 1202R, probablemente lo único que vas a intentar sea LORLA y rezar un poco. Al contrario, si es una 1196, pues a lo mejor tienes alguna otra posibilidad. Depende del tipo de mutación. Yo creo que es una información. Siempre pensando que esa información de sensibilidad está basado en ensayos en líneas celulares, claro, por no eso, en pacientes. Porque al final el tratamiento igual se lo terminas poniendo igual, ¿no? No sé si... Quizás una manera de ver esto es que yo lo que me gustaría es que fuéramos capaces de coleccionar en un registro académico los datos con independencia de la línea, ver qué inhibidor le hemos dado al paciente y qué genotipo tenían para ver si podemos hacer asociaciones. Porque claro, aquí nadie va a hacer un ensayo clínico en pacientes que tienen la 1196 en tercera línea o la 1202R en cuarta línea. La única manera que tenemos de sacar algún dato es ver estos pacientes, hacer un registro y asociar la mutación que tenía y la respuesta que ha tenido después. Pero estoy de acuerdo, ¿no? En pocos pacientes va a ser de gran ayuda. Bueno, tenemos una invitación a que de pronto hagamos una cosa en donde encontremos algo específico que pueda ayudar a establecer qué pacientes se benefician de esas submutaciones que no son comunes. De pronto, pues viene el doctor Pasares, yo creo que de pronto podríamos tratar de ver cómo se puede articular. Tal vez el último mensaje antes, porque ya si llegamos a cero, el último mensaje antes de dar por cerrada esta sesión es que si algo nos han enseñado estos tres casos es que la oncología de cáncer de pulmón es una oncología dinámica en donde hay primeras líneas, hay segundas líneas, hay retratamientos, hay multimodalidad. Las cosas no son tan simples cuando responden y no son tan simples cuando no responden, y vale la pena explorar todos estos pacientes porque muchos de ellos derivan beneficios de supervivencia a largo plazo. Y ese es tal vez el mensaje más importante. ¿Qué agente se usa? Si se usa terapia dirigida, si se usa inmunoterapia, si se usa bloqueo dual, si usamos radioterapia holocraniana, profiláctica, si usamos otro tipo de modalidad, si usamos lurbinectedina en segunda línea o en tercera. En realidad, en último término, lo que nos está diciendo es que eso que era una quimera hace 15 años, ya hoy en día es una realidad. Entonces, por recordárnoslo de manera tan hermosa, yo quiero agradecer a los panelistas y démosle un aplauso y muchas gracias por su atención.